¿Qué tal? Mi nombre es Fabián Zacarías, para los que no me conocen. Ya tenía tiempo que quería comenzar esta serie de videos donde vamos a hablar un poco sobre el carácter de Cristo, sobre el Evangelio, sobre una vida con Dios y cómo realmente esta vida con Dios es el verdadero propósito que un ser humano, que un joven debe de vivir. Yo creo fielmente en que los jóvenes de hoy en día deben de gastar su vida, gastar sus días para el Evangelio, en amor a Dios. Y si tú no eres cristiano, si tú no eres creyente, te invito a que veas el video para realmente tener una perspectiva de alguien que cree en Dios, porque yo sé que la palabra es viva y yo sé que el Espíritu Santo sigue obrando y me gustaría mucho compartirte esto. Y bueno, en esta ocasión me gustaría hablar sobre la condición del hombre fuera de Dios y cómo Dios con su Evangelio nos vuelve al propósito en el que deberíamos estar. Y como un corazón contrito y humillado logra que este Evangelio entre a nuestro corazón. Creo que el hombre se condena a sí mismo. El hombre se condena a sí mismo al no creer en el Evangelio. El hombre se condena a sí mismo al no creer en Cristo, al no creer en Dios. ¿Por qué hago esta afirmación? Yo creo que el ser humano nació con un propósito. Nació con una esencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Génesis 1:27 que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios mismo en el Edén, en el Génesis, en el principio de toda creación. Y a veces se nos hace algo complicado de entender, algo complicado de creer. Y por eso mismo hay una generación que no conoce a Dios, porque ha rechazado este Evangelio, porque ha rechazado a Cristo, porque ha rechazado a Dios mismo sin siquiera saber qué significan estas cosas. En mi generación creemos que tenemos un derecho de que estemos bien, que no nos pase nada malo, ignorando que estamos en un mundo caído, ignorando que estamos en un mundo malo. Hay muchos activistas, pensamientos humanistas que van en contra de muchas cosas que están mal en el mundo, en el país, sin atribuirle estas cosas al pecado, sin atribuirle a estas cosas al mundo por causa de Satanás, por causa de la misma concupiscencia del hombre. En el Génesis fuimos creados a imagen y semejanza, fuimos creados con la capacidad de elegir, fuimos creados con la capacidad de decidir, de tener autoridad sobre este mundo que Dios nos entregó, pero al mismo tiempo, aún siendo nosotros a imagen y semejanza, nosotros no somos Dios. Él es Dios, Él es lo que dicta qué es bueno y qué es malo. Y el hombre, realmente ser un hombre creado, debía de haber aprendido obediencia, debía de haber aprendido el conocimiento de Dios. Pero el hombre fue tentado por Satanás como una serpiente. Y el enemigo le hace una pregunta poniendo en duda realmente la autoridad de Dios, poniendo en duda lo que Dios ya le había dicho al hombre, que él era imagen y semejanza. Y el hombre, por su orgullo, al querer ser como Dios, cuando ya era como Dios, él decide salirse de esa dependencia, él decide salirse de esa autoridad y peca. La palabra pecado significa no darle al blanco. Y yo me imagino que nosotros somos como flechas en un arco, que tenemos un propósito. La flecha debe de darle a un objetivo, debe de darle a un blanco. Y ese es su propósito, darle a un target. Y cuando una flecha no le da un objetivo, no cumple su propósito y se vuelve inútil. Así el pecado a nosotros nos vuelve inútiles, nos vuelve seres humanos sin propósito, porque el pecado es todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Y recordando que Dios, al ser santo y al ser Dios, Él es lo único bueno, Él es lo único que dicta lo que es bueno, y todo lo que está en Él es bueno, y todo lo que está fuera de Él es malo. Así nosotros nacimos separados del Señor, nosotros nacimos separados del propósito que teníamos, que era conocerle. Nacimos con el propósito de intimar con Él, de reinar juntamente con Él. Todo lo que el Señor creó, lo que Dios creó en el Génesis, podemos ver y leer que decía: y vio Dios que era bueno. Y creó los mares y vio Dios que era bueno. Y creó al hombre y vio Dios que era bueno. Todo lo que el Señor creó era bueno. Pero Él sabía que nosotros no íbamos a tener la capacidad de ser tentados por el pecado y aún así decidir estar con Dios. Porque no creó Dios robots. Él creó personas con el libre albedrío porque quería personas que estuvieran en su presencia por decisión. Pero muchas veces nos hemos hecho la pregunta: si Dios es tan bueno, ¿por qué creó al hombre sabiendo que íbamos a ir al infierno
íbamos a sufrir una eternidad sin Él y en el fuego. El ser humano, sabiendo que Él era lo bueno, quiso una luz fuera de la luz. Y lo pongo en este contexto. Mi generación cree que al tener el derecho de elegir, cree que deben de pasarle cosas buenas, creen que son merecedores de lo bueno, creen que son merecedores de que estén bien aún fuera de la luz. Es como si quisiéramos la luz del sol a kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia de nuestro sistema solar. Es imposible tener luz fuera de la luz. El problema es que el hombre, en su orgullo, sigue negando la salida, sigue negando esa luz que solamente Dios da. El objetivo de un cristiano es reconocer que es carente, es reconocer que necesita de una salida, no por sus propias fuerzas. Dice la palabra en Isaías que nuestras obras, nuestros buenos deseos para el Señor, para Dios, son como trapos de inmundicia. Y por eso Jesús se enojaba tanto con los fariseos, porque los fariseos decían cumplir la ley, más de 300 leyes para el favor de Dios, cuando la ley simplemente fue creada para tener una relación, religar el hombre con Dios, pero para mostrar el abismo que existía entre la santidad eterna de Dios y nuestro pecado eterno. Había una separación enorme y la ley era mostrarle al hombre cada año, decirle: hey, tú eres pecador y necesitas a alguien que limpie sus pecados para que nos vuelva al Evangelio, para que nos vuelva a Cristo. Cristo, el Mesías que habría de venir, Jesús, el Evangelio significa Dios mismo pagando el precio que nosotros deberíamos de pagar. Una vida, Cristo vivió una vida que nosotros no podíamos vivir y murió una cruz que nosotros deberíamos de haber sufrido por causa del pecado. Porque recordemos que Dios es santo, y así como Dios es santo, el pecado es algo que transgrede la santidad de Dios, porque va en todo en contra de lo que es Dios, y había necesaria una paga por ese pecado. La pregunta, en lugar de ser ¿por qué Dios, sabiendo que íbamos a pecar, nos creó y nos mandó al infierno? La pregunta siempre debe ser: ¿por qué Dios, sabiendo que íbamos a pecar, sabiendo que lo íbamos a traicionar, sabiendo que íbamos a elegir las tinieblas, nos creó sabiendo que iba a tener que dar a su Hijo y morir por nosotros? Dios mató al mismo Dios para nuestra salvación. Entonces, cuando entendemos que Dios nos libró de Satanás, nos libró del pecado y nos libró de la eterna separación que había en el hombre, y ahora podemos cumplir el objetivo que tenemos. Ahora podemos vivir en paz, podemos vivir plenos en Dios, pero es solo a través de una persona, de Cristo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Ese es el Evangelio, que Dios murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia en este lugar. Pero no podemos aceptar ese Evangelio sin un corazón contrito y humillado, sin un corazón que reconoce su carencia, que reconoce su falta, que reconoce que necesitamos a alguien que sí es bueno, porque el hombre es malo por naturaleza. Pero hasta que el hombre no reconozca su maldad y reconozca que necesita de un Salvador, no vamos a poder vivir con el propósito que debimos de haber tenido, que era estar en su presencia y reinar juntamente con Él. Así que yo te hago esa invitación de conocer un poco más a Cristo, conocer un poco más el Evangelio, porque estoy seguro que vas a comenzar a vivir una vida nueva, una vida plena y una vida con un propósito que siempre debiste de haber tenido.